El tema que vamos a abordar este día tiene que ver precisamente con el desarrollo de tecnologías de la información, desarrollos tecnológicos, conceptos de derecho internacional humanitario y derechos humanos. ¿Por qué son importantes estos temas? Generacionalmente ustedes y yo tenemos una brecha muy importante que nos hace distintos. Sin embargo, déjenme contarles que cuando yo era niña solía ver una caricatura que tenía el nombre de los supersónicos. En esa serie salía una robot que todas las madres añoraban para que les prestara servicio doméstico, que era precisamente Robotina. Y pensar en esos personajes era impensable, era como leer las novelas de Isaac Asimov y pensar en la ciencia ficción como algo mucho muy lejano. Hoy día podemos señalar que la tecnología llegó para quedarse, que está en nuestras vidas y que nosotros somos responsables del uso que le demos a esta tecnología. ¿Cómo ha participado la sociedad internacional en tratar de regular los nuevos conflictos que están haciendo al margen de la sociedad de la información y de las tecnologías de la información? Para mí fue muy grotesco durante la década de los 90, cuando aún todavía estudiaba en la universidad, llegar a mi casa, prender el televisor a las 7 de la noche y poder observar en vía directo el ataque del Golfo Pérsico. Ver esas escenas despertó en mí no solamente angustia, sino también preocupación, y pienso que a la larga me dio la posibilidad de decidir al derecho internacional como una forma de vida. Al día siguiente de esas escenas tan impactantes en la televisión, me dirigí a algunos de mis amigos en la universidad y les decía, oigan, ¿ustedes vieron las noticias ayer, cómo televisaron el ataque de las guerras del Golfo Pérsico? Y ellos decían, sí, padrísimas escenas. O sea, padrísimas escenas, estábamos viendo televisadas una guerra de verdad. ¿Cómo era posible que se manifestaran de esta forma, que se expresaran con tanta insensibilidad? Y esto tiene que ver precisamente con el concepto de la ciberguerra. Cuando nosotros pensamos en la ciberguerra, tenemos que considerar que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, donde lo que se presentan es escenas importantes de espionaje cibernético, del uso de nanotecnología, del uso de armas biológicas, del uso de armas potencialmente instrumentadas a larga distancia, del uso de drones, que el uso de los drones no es una cuestión ilegal dentro del derecho internacional humanitario. Lo que es ilegal en el uso de los drones es el tipo de armas que pueden portar estos instrumentos letales y donde entra la responsabilidad de los estados para asegurarse que las armas que portan estos drones no vayan a ser utilizadas en contra de las poblaciones desprotegidas, que en este caso son los civiles. Cuando nosotros hablamos de la ciberguerra, estamos contextualizando que nosotros estábamos acostumbrados, como yo lo estuve en los 90 cuando veía televisada la guerra del Golfo Pérsico, a que los conflictos existían en territorios previamente determinados, claramente señalados. Pero hoy día lo que estamos observando es que los ataques ya no solamente se dan en el espacio físico de los territorios, sino que incluso se desarrollan en ambientes virtuales donde el límite de lo espacial es infinito. En este sentido, cobra interés para la sociedad determinar cuál es la responsabilidad del derecho internacional humanitario. Pero déjenme contarles qué hace específicamente el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional que trata de limitar los métodos utilizados en la guerra, tratando de mitigar los daños posibles a los no combatientes, es decir, a los civiles. Y en este caso también los civiles poseen también bienes, entonces sería de protección a los que no participan en un conflicto, como son los civiles, y por supuesto a sus bienes. Ahora bien, en este sentido, lo que nosotros estamos observando cada vez más es cómo la ciencia y la tecnología evoluciona de una manera tan importante y tan exponencial que puede lesionar a los individuos. ¿Cuántos de ustedes portan un iPhone? ¿Cuántos de ustedes portan un iPad? ¿Cuántos de ustedes utilizan una laptop? Estamos habituados a la tecnología de manera cotidiana y no nos damos cuenta que podemos, en el momento en que estamos dándole un clic para la compra de un libro, por ejemplo, en Amazon, en ese momento nuestros actos pueden estar siendo vigilados precisamente por otros estados y por otros gobiernos a miles de distancia de nuestro punto de donde estamos. Esto tiene que ver con una acotación que también decía Anthony Giddens en referencia de lo que es la globalización. Estamos viviendo en un mundo cada vez más globalizado
Y lo que implica el concepto de globalización tiene que ver no solamente con el uso de la tecnología, sino cómo los estados pueden también utilizar esa tecnología. La globalización, decía Milton Friedman a través de la teoría monetarista, no tiene que ver solamente con la transnacionalización del capital, también tiene que ver con el uso eficiente de lo que los estados hacen con su tecnología, entre otras cosas. Estamos habituados a escuchar globalización solamente para efectos comerciales, pero la globalización también tiene otro tipo de impactos que pueden ser económicos, culturales y sociales. En ese sentido, lo que estamos observando hoy día es cómo los estados han evolucionado para generar cada vez más y más tecnología que puede ser potencialmente nociva para los estados. Por ejemplo, cuando hablamos de nanotecnología, el derecho internacional humanitario, que se basa en los convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales, el 1 y el 2, que tiene que ver con conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales, lo que establecen es 4 principios importantes. Y esto para señalar lo siguiente: si bien es cierto, la legislación internacional no se ha modernizado lo suficiente para responder a los conflictos provenientes de las ciberguerras, aquellos ataques que se logran en el espacio virtual de los estados, lo que es cierto es que existe no solamente una cantidad de convenciones que regulan al derecho internacional humanitario, sino que también existen otro tipo de instrumentos que pueden ser fuentes del derecho internacional, como es la costumbre internacional, y que nos puede dar cabida a principios importantes como son el uso de la proporcionalidad, de la necesidad, el uso del principio de precaución, que son importantes en los conflictos armados, pero que ahora se visualizan en escenarios virtuales. Con esto querría señalar lo siguiente: nosotros estábamos habituados a ver siempre los conflictos en escenarios territoriales, pero ahora los ciberataques se desarrollan específicamente en territorios virtuales o espacios totalmente virtuales. Pero no es la única forma de obtener una ventaja a través de un ciberataque. Vuelvo a los principios del derecho internacional humanitario, que son fundamentalmente expuestos a través del derecho, no el derecho convencional o el derecho consuetudinario. Cuando estamos hablando de estos principios, existen fundamentos importantes emitidos por la Corte Internacional de Justicia, como tiene que ver la opinión consultiva para la legalidad de la amenaza del uso de armas nucleares, que señalaba que, si bien es cierto, está prohibido el uso de armas nucleares, también es cierto, decía la Corte Internacional de Justicia, que deben venir vinculados principios importantes como el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. ¿Qué tienen que ver estos principios con la ciberguerra? Si bien es cierto, cuando se crearon los convenios de Ginebra de 1949, no existía ni se vislumbraba la posibilidad de la existencia del uso de cibertecnología para el ataque a un estado o a otro territorio, lo cierto es que se ha ido contextualizando a través de esos principios. El principio de necesidad indica que cuando se elige un objetivo militar, sea específicamente ese el que se ha de atacar para evitar daños colaterales, mientras que el principio de proporcionalidad nos dice que nunca un Estado debe causar un daño inesperado superior al objetivo planeado, es decir, al ataque de la ventaja militar que se pretende obtener, mientras que el de precaución nos indica aquellas medidas que el Estado debe tener de manera provisional para evitar un daño mayor a los habitantes o ciudadanos de un país. ¿Cómo podemos dimensionar cuál es el alcance de un ciberataque en las redes que puede llegar a ser disfuncional un sistema financiero, un sistema de suministro a hospitales? ¿Cómo podemos evitar que se llegue a este tipo de daños sin lesionar específicamente a los estados? Esto es muy difícil de prevenir. Si consideramos, por ejemplo, que ya han habido ataques desde 1999 entre Kosovo, por ejemplo, donde ya se utilizaba la ciberguerra, o también donde podríamos hablar de conflictos como el de Estonia en 2007 o el de Georgia en 2009 o 2008 y 2009, atacados precisamente por Rusia para inhabilitar diferentes sistemas cibernéticos, estaríamos entrando a preguntarnos, efectivamente los estados, por ejemplo Rusia y otros, ¿habrán tenido la precaución? ¿Habrán ocupado los principios de proporcionalidad? ¿Habrán ocupado los principios de necesidad? No lo sabemos a ciencia cierta. El hecho es que el derecho internacional hoy día mantiene el reto importante de ir evolucionando conforme a la sociedad lo está haciendo. No podemos decir todo el tiempo que los conflictos cibernéticos se van a dar a la luz de una interpretación del derecho internacional a través de su forma de costumbre internacional. No los podemos estar previendo de esta manera. Ahora bien, dentro de los conflictos armados,
nosotros despertamos una serie de contradicciones como ser humanos, igual que en la novela de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, donde hay un ser bueno y un ser malo. La guerra no puede ser despojada de la mentalidad de los seres humanos, pero puede ser regulada a través del derecho internacional humanitario. En ese sentido, nosotros tenemos dos grandes conceptos importantes para entender en el escenario en que se están creando estos conflictos. Primero, el uso de los drones. Cuando hablamos de los drones, esto implica el uso de vehículos o artefactos en el espacio aéreo controlados a distancia remota que pueden portar misiles o no para dañar a unos combatientes, a dañar a cierto grupo al que se le quiere afectar, puede ser en un conflicto armado internacional o no internacional. Estas armas potenciales guardan una pequeña contradicción que puede ser no solamente contraria al derecho internacional, sino incluso contraria a la ética y moral de los propios ciudadanos. ¿Quién de aquí ha jugado alguna vez PlayStation? ¿Se divierten cuando matan zombies? ¿Existe algún recurso dentro del PlayStation donde ustedes puedan capturar a los enemigos de ese juego y entregarlos al enemigo para que puedan ser juzgados? ¿Existe eso en los juegos que ustedes realizan? ¿No? ¿Pero es divertido? ¿Y qué pasa cuando matan zombies o matan a los soldados del equipo contrario dentro de este inmenso juego que nos puede conectar por muchas redes con otros colegas y amigos del hemisferio impensable de la globalización? ¿Cómo se sienten cuando hacen eso? ¿Es divertido? Es divertido. Bueno, pensemos eso potencialmente de alguien que controla, un operador que controla un dron desde un lugar remoto, que puede no solamente dirigirse a un blanco específico, sino generar un daño colateral. Los drones, dice Phil Alliston en un artículo en The Guardian, que esto es como jugar PlayStation, la mentalidad del PlayStation, donde se crea una brecha abismal entre el que juega y el que está del otro lado. Nosotros ya no estamos acostumbrados a capturar zombies ni enemigos, porque el juego no lo dispone. Entonces hay una responsabilidad social y moral por parte de los estados para que cada vez más estos juegos que se fomentan tengan también una reflexión ética por parte de que los juega. Porque si no tenemos en la realidad que el que opera un dron se despoja de esta moralidad y de esta posibilidad ética y puede teledirigir un ataque sin prever las consecuencias del daño colateral que puede estar ejercitando. Piensen, por ejemplo, que la semana pasada en Yemen hubieron precisamente 15 muertos por el uso de drones, de los cuales 4 eran civiles. El operador, ¿dónde estará? ¿Sentado cómodamente en su habitación? ¿Estará pensando en el daño colateral que ocasionó? En el The Guardian alguna vez también exponían por qué la OTAN asesina pakistaníes instalados a 300 yardas de la frontera de Afganistán. Si los blancos estaban en Afganistán, ¿por qué mataron a los pakistaníes que estaban del otro lado de la frontera? Hay un margen de error. ¿Dónde estuvo entonces el principio de necesidad? ¿Dónde estuvo el principio de precaución? Y otro principio muy importante que deben contemplar los estados, el principio de distinción. Y el principio de distinción señala que debe diferenciarse entre los combatientes y los no combatientes dentro de un conflicto. ¿Es posible, pregunto, que pueda haber esta reflexión de un dron de distinguir entre una viejita de 80 años sentada en su silla de ruedas y un tanque T-80? ¿Podrá distinguir este dron o esta máquina dirigida a distancia un ataque en contra de un equipo de esa capacidad? Es muy complejo y puede existir un margen de error. Ahora bien, hace poco leí en las noticias que una industria automotriz solicitó a cientos de usuarios en todo el mundo que regresaran los automóviles o unidades al taller para verificar su sistema de frenado porque algo había mostrado que era imperfecto. La pregunta la traigo al tema y digo, si hay errores humanos, ¿quién no nos dice que puede haber errores humanos en la fabricación de la tecnología que se ocupa con fines militares, inclusive la cibertecnología? Y por otra parte, también preguntarnos si la nanotecnología puede ser ocupada con fines militares. Hoy día también se plantea si los efectos de la nanotecnología pueden ser también consideradas en contra del derecho internacional respecto del uso de armas químicas por sus efectos. Existen, por ejemplo, dentro de la nanotecnología lo que son los explosivos de metales inertes densos que se utilizan en ciertos combates que pueden ser también esa nanotecnología teledirigida o entrada a distancia o a control remoto
que puede destruir a poblaciones completas bueno, es un diámetro pequeño realmente que tiene impacto, pero lo que quiere decir del daño colateral es el siguiente: no solamente destruye a las personas por las heridas que les provee, sino también produce cáncer. Entonces, estas nuevas armas que están apareciendo también son parte de estos desarrollos tecnológicos que se contemplan a través del concepto de la cibertecnología, las redes sociales. Estamos pensando en que todo el uso de la tecnologías de la información pueden ser lesivas o dañinas a la sociedad, a la población civil, a sus habitantes, a los no combatientes. Y la pregunta sería aquí: ¿ustedes consideran que el derecho a la información es un derecho humano? Hay países precisamente como España, como Finlandia, como Francia, que hoy día consagran el derecho a la información como un derecho humano. Y la pregunta es: estos ciberataques, estas ciberguerras, estas armas biológicas, estas armas nanotecnológicas, estas armas en algún punto pueden transgredir a la sociedad civil a través del uso de sus redes. Sin duda que podríamos encontrar un vínculo. Pero aquí lo importante sería también recuperar, no solo como una crítica al derecho internacional público que tiene que evolucionar en sus formas para actualizarse respecto a los nuevos conflictos y fenómenos que estamos observando, sería también reconocer el peso y valor que tiene la sociedad para hacer notar estos ámbitos tan perjudiciales al ser humano. Y en ese sentido encontraríamos lo que tiene que ver con todas las redes sociales. Las redes sociales, otra vez, pueden ser perversas o pueden ser positivas. Pueden tener un uso positivo o pueden tener un uso negativo. Y sin embargo, lo que hemos observado es que estas voces pueden generar el concepto de una conciencia pública que empuje a los gobiernos a tomar decisiones acordes a las leyes no solo nacionales sino internacionales. Fue importante, por ejemplo, reconocer en la primavera árabe la función y valor que tuvieron precisamente estas organizaciones civiles en contra de los conceptos de dictaduras que permanecían, por ejemplo, en Egipto y Túnez, y cómo pudieron organizarse para poder elevar sus voces. Entonces, las tecnologías de información, como pueden ser lesivas, pueden ser positivas. Y en ese sentido, podríamos observar cómo las sociedades tienen que involucrarse más en los procesos de decisión de sus autoridades. Y finalmente, me gustaría cerrar con este slide que tiene que ver precisamente con Edward Snowden, con Bradley Manning y con Julian Assange. Héroes para muchos, criminales para otros. Pero lo que ellos expusieron es cómo el enemigo puede estar en nuestra propia casa. La reflexión, de acuerdo a Snowden, sería: ¿queremos un mundo como el que tenemos o queremos mejorarlos? Elevemos nuestra voz, seamos la conciencia pública que impulse al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos para formar un mundo mejor con mucha mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos y de los gobiernos. Muchas gracias.